Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... En los últimos días se han intensificado los pedidos de destitución por parte de médicos y ciudadanos, así como la Asamblea Nacional en contra de Juan Carlos Ceballos por el manejo de la pandemia de COVID-19 en Ecuador, así como por el proceso de vacunación donde no todo el personal de salud fue tomado en cuenta y su madre sí se benefició junto con otras 8 personas en una residencia privada de adultos mayores. Es así que la noche del miércoles 27 de enero, en un video de 6 minutos y 25 segundos, el titular del Ministerio de Salud reconoció que efectivamente acudió a vacunar al sitio privado en donde vive su madre en calidad de doctor, ministro y de hijo, e incluso agregó que difiere con quien piensa que debe dejar fuera de este proceso a su madre. Siete de la mañana. 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora a la exministra de Salud, Karina Vance, con quien vamos a comenzar nuestro segmento de entrevistas. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de Pichincha Universal. Usted ya conoce los antecedentes de cómo se está realizando este proceso de vacunación bastante accidentado, cuestionado desde el punto de vista ético, por la forma como se está llevando adelante, por ese cinismo con el que se ha actuado. ¿Cómo califica usted este inicio del plan cero, de este plan piloto que en teoría iba a llegar a al personal sanitario que está en primera línea? Hay una serie de denuncias de colegios de médicos de varias ciudades del país que aseguran que dentro de las personas que han sido ya inmunizadas no constan los que están realmente enfrentando la crisis sanitaria, no en su gran mayoría, al menos como se esperaba. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos en esta mañana. Y si es que el plan se llama Plan Cero, pues esa es mi evaluación. Pues no hay cómo darle más que un cero a tremenda desfachatez que se ha cometido contra el pueblo ecuatoriano. Por un lado, con lo que usted indica, 8,000 dosis que han llegado de la vacuna Pfizer y el mal manejo, la falta de transparencia que se ha dado, incluyendo lo descarado, digamos, del ministro de cometer lo que algunos están llamando peculado, que es el aprovecharse de los recursos públicos para bienestar propio, él mismo aceptando que ha priorizado a su mamá por sobre el personal de salud que está en la primera línea dando la batalla en esta dura lucha que ha sido pues la pandemia para nosotros en el Ecuador y alrededor de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que en el mundo entero se está hablando acerca de la necesidad de trabajar en base a principios de equidad, de transparencia en cuanto a lograr la vacunación. Ahora, en el Ecuador es un reflejo de lo que está pasando también a nivel mundial. Hay 85 millones de dosis que han sido administradas en el mundo, pero están absolutamente pues, concentradas en países europeos, en los países del norte, básicamente. Entonces, este plan que tiene el ministerio, ya antes de este proceso, digamos, de esta distribución, esta parte operativa del plan, ya tenía una evaluación muy negativa. ¿Por qué 8,000 dosis? ¿Por qué solo Pfizer? ¿Por qué no podemos tener vacunas de otros proveedores? Miren que ayer salió la aprobación ya de los datos, digamos, de CoronaVac, una nueva vacuna, pero miren lo que demuestra, que es 90% eficaz con las variantes, con la mayoría de variantes, y sin embargo, menos del 50% eficaz con la variante sudafricana. ¿Qué nos dice esta información? Nos dice que es muy probable que las vacunas puedan perder eficacia si es que tenemos nuevas variantes que podrían convertirse en prevalentes, digamos, en nuestras comunidades. Entonces tenemos que asegurar en el Ecuador que tenemos varias opciones.
Y aquí hemos visto que hay un sesgo ideológico que de por sí ya marcó la gestión del gobierno, cuando hubo un desfinanciamiento del sector salud. En ninguna parte del mundo se ha visto que reduzcan el 10% del presupuesto de salud en el año de la pandemia. El resto del mundo está incrementando el presupuesto para responder a una demanda que ha crecido, y en el Ecuador lo que se hizo fue disminuir en 10% el presupuesto en un año. Hemos visto entonces un sesgo ideológico ahí, hemos visto que se han desvinculado al personal, hemos visto que no se ha negociado con todas las alternativas que nosotros tenemos a nivel mundial para las vacunas. ¿Por qué no se hicieron las gestiones, por ejemplo, con Argentina? ¿Por qué no se hicieron las gestiones con la vacuna Sputnik? ¿Por qué no se han hecho más gestiones como, por ejemplo, con Sinovac, que estamos viendo que ahora Chile está importando esta vacuna de China? Entonces, hay fallas en absolutamente todo el proceso, y lo peor de todo es que por boca del propio ministro estos no son errores, porque los errores en una situación tan compleja como la que estamos atravesando, pues los errores uno entiende, se corrigen, uno tiene que seguir sobre la marcha, pero tiene que ser transparente. Miren, cometimos este error y lo estamos corrigiendo de esta manera, pero no, está él diciéndonos que no fue un error, por ejemplo, lo de su mamá, lo de la falta de transparencia en cuanto a la distribución de vacunas en esta primera fase. Yo quería preguntarle sobre eso. Dígame, doctor Avance, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarle. Yo quería preguntarle precisamente sobre eso, considerando el antecedente de su paso por el Ministerio de Salud. Usted también fue funcionaria pública, usted también lideró el Ministerio de Salud, y yo quería una respuesta suya, un análisis suyo con respecto de la respuesta que da Ceballos ante este cuestionamiento y la defensa de cierto sector de la opinión pública que también nos plantea ese dilema, ¿no? Ceballos, aparte de ser ministro, actúa éticamente porque beneficia a su madre. ¿Quién no lo hubiera hecho? Esa respuesta que ha dado el ministro, ¿qué opinión le merece a usted, doctor Avance? No, es tremendo, es terrible, porque nadie le está diciendo al ministro que no incluya a su madre en el proceso de vacunación. Está perfectamente bien. Obviamente tiene que incluir también a su madre, como ecuatoriana que es, como persona que reside en nuestro país, tiene que incluirse en el plan de vacunación, pero no puede priorizarse y saltarse los procesos y ponerle a su madre antes de los funcionarios que tendrían que recibir esta vacuna, no solo los funcionarios, porque, por ejemplo, el hecho de que se vacune en el sector público y en el sector privado, si es que es personal de primera línea que está más expuesto al virus, está muy bien. La vacuna es para todos y para todas, no solamente, ojo, para personal del sector público. Yo estoy de acuerdo con eso. Es para el personal de salud, que tiene que priorizarse de acuerdo al grado de riesgo al que está atravesando. Pero nadie le ha dicho al ministro que excluya a su madre, ¿no? Eso sería lo que no tendría sentido. Lo que estamos viendo aquí es un abuso de poder. Es básicamente aprovecharse de su situación como autoridad de salud del país para poner a su familia por sobre el resto de la población. Yo, mientras fui ministra, por ejemplo, obviamente sin atravesar una situación tan compleja como esta pandemia, pero, por ejemplo, yo tuve familiares que hicieron la rural. ¿Acaso se me hubiera pasado por la cabeza decir a tal persona, a un familiar mío, cámbienle de lugar? Nunca. O sea, yo ni siquiera sabía a dónde les habían puesto, y así tenía que ser. Y jamás un familiar va a llamar a decirme, tú eres ministra, ayúdame. No, porque uno tiene que tener sentido de ética y decir, así son las reglas del juego. Estas reglas del juego hemos establecido como sociedad. Nosotros hemos establecido que el plan de vacunas va a ser así. El propio ministerio lo transparentó, así lo dijo. Si es que ellos consideraban que era necesario priorizar a la mamá del ministro por ser mamá del ministro, ¿por qué no lo publicaron transparentemente en el plan piloto? Pues hubieran puesto personal de primera línea y la mamá del ministro para ver cómo respondía pues el pueblo ecuatoriano frente a tremenda cosa. Es un absoluto abuso del poder. Cuando uno es funcionario público, lo dice la Constitución, siendo ciudadanos y ciudadanas, todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que respetar los principios, lo que dicta la Constitución de la República, ¿no? Pero dice claramente la Constitución, cuando uno es funcionario público, con más razón tiene que cumplir con aquello. Transparencia, ¿no? En el uso de recursos públicos. Estos son recursos públicos. La vacuna está siendo adquirida con los recursos del pueblo ecuatoriano. Y que no se sabe cuánto han costado, ¿no?
Además, no han sido claros con eso. Además, no han sido claros con eso, aunque debo decir, la situación en cuanto a cómo se está aprovechando la industria farmacéutica de esta pandemia también es una cosa tremenda, ¿no? Y eso es algo con lo que hemos batallado a nivel mundial, tratando de que la industria farmacéutica sea más transparente en cuanto a cómo se establecen los precios para conocer cuáles son los costos. Y vemos a nivel mundial una problemática muy seria, que es que la industria dice, nosotros vamos a firmar los contratos, los acuerdos con los países, siempre y cuando sean de absoluta confidencialidad. Entonces también estamos, el mundo entero, un poco bajo lo que mande la industria farmacéutica. Eso también es importante cuestionarnos a nivel ya de cuál es nuestra actuación como país en el foro internacional. El Ecuador, históricamente, durante el gobierno, por ejemplo, de Rafael Correa, nosotros planteábamos la necesidad que los costos de la industria farmacéutica se transparenten, que no sea posible que ellos tengan cláusulas de absoluta confidencialidad con estos contratos. Y además sabemos que los contratos que está firmando la industria farmacéutica establece el absoluto riesgo para el país. Es decir, si es que el país, por ejemplo, por las vacunas de Pfizer, está pagando, qué sé yo, 24 millones de dólares o lo que fuere, si es que el país está pagando eso y de pronto sale que la vacuna de Pfizer no es eficaz frente a alguna variante y esa variante se vuelve prevalente en nuestro país, es decir, si es que la vacuna llegara a no ser efectiva en nuestra situación, el país no tiene una forma de salirse del contrato. No, ese es un riesgo que está asumiendo completamente el país. Entonces, todas estas problemáticas nosotros tenemos que cuestionar y sería bueno tener un país y un gobierno que esté peleando por la transparencia, por eso tan importante que hubiéramos estado en este momento en UNASUR, en un foro de integración regional con los demás países de la región, peleando pues a nivel internacional porque estas cláusulas se incluyan en los contratos y el pueblo, la población ecuatoriana y de la región tenga acceso a cuáles son los precios y sepa que si es que por cualquier motivo no se puede utilizar la vacuna, tengamos la posibilidad de cerrar ese contrato y no tener que malgastar los recursos del pueblo ecuatoriano. Ahora, doctora Vance, tipo de cláusulas de confidencialidad que exigen las farmacéuticas les obliga a las autoridades ecuatorianas a no dar a conocer la información que aquí se solicita que sea pública, como la lista, por ejemplo, de los beneficiados por las vacunas en el caso de Pfizer. Eso por un lado. Y por otro, cómo tomar esta explicación que ha dado en un video el ministro de Salud, en la que se justifica que él es funcionario, que les dijo y que él es médico, cuando este geriátrico ni siquiera estaba dentro del listado que dio a conocer el mismo Ministerio de Salud para aplicar las dosis, y donde aparentemente, de acuerdo a declaraciones del Defensor del Pueblo en nuestro medio, dijo que solo se habían aplicado 9 dosis para personal que reside en este geriátrico y 9 dosis adicionales para las personas que los cuidan. Pero no solo viven 9 personas allí, tengo entendido que son aproximadamente 60, es decir, se vacunó a estas 9 personas, ni siquiera a todos los adultos mayores que viven en este lugar o que residen en este lugar, sino solo a 9 personas. O sea, ¿cómo entender todo este tipo de situaciones? Bueno, algunas aclaraciones, ¿no? También conocemos que no es geriátrico, sino condominio de lujo. Entonces no tiene ningún sentido el que se haya, no es un centro que brinda servicios de salud, no es una unidad de salud. Si es que uno va y busca en el INEC, no va, o en los datos del Ministerio de Salud no consta como unidad de salud. Entonces, algunas aclaraciones. Esa. Y en el lugar se vacunan, según el Defensor del Pueblo, en los suites, que es como se llama, a 9 de 60 personas que ahí permanecen, ¿no? Además, aunque claro, si se hubieran vacunado a todas, yo también estaría cuestionando por qué se vacunaron a todas. Pero ahí hay otra discusión a propósito de eso, doctora Vance, y es que nos han enfrascado en esta lucha de ricos y pobres. Y es un desastre lo que han provocado con respecto de este tema. Es un absoluto desastre el manejo, es un descaro realmente, es un insulto, sobre todo a los profesionales de la salud, porque han sido quienes no solamente han tenido que enfrentar esta crisis, sino que han tenido que enfrentarla sin equipos de protección personal, sin el presupuesto suficiente, sin medicamentos que requieren para poder realizar las atenciones, sin una serie de elementos que tendrían que estar ahí presentes. Y hemos visto un Ministerio de Salud, un gobierno nacional y un ministro de Salud que ha priorizado otras cosas, ¿no? Que ha priorizado, por ejemplo, a su mamá por sobre las personas que más necesitan en este momento la vacuna.
vacuna. En el tema de confidencialidad, las cláusulas de los contratos con las farmacéuticas no estipulan nada en cuanto al nombre de las personas que puedan recibir la vacuna. Esa es una cuestión ya de la normativa nuestra. En mi forma de ver, esa es información confidencial. Yo considero que debería publicarse, sí, las unidades y los perfiles de las personas que han recibido la vacuna. No necesariamente el nombre, pero sí los perfiles. ¿Para qué? Para que la ciudadanía mismo pueda hacer una veeduría sobre aquello, para que en las propias unidades de salud puedan decir, sí, en efecto, fueron tales el número de vacunas que recibimos y estos son los perfiles de las personas que recibieron la vacuna. Ahora, la cláusula de confidencialidad, en cambio, que incluye el contrato de las farmacéuticas, básicamente lo que dice es, si es que ustedes divulgan la información que nosotros estamos dando, eso se rompe el contrato, retiramos las vacunas, no reciben más vacunas, y además, ¿quién va a estar negociando con un país que rompe la cláusula, o que se expone, digamos, a procesos judiciales en ese ámbito? Ahora, también nosotros, ecuatorianos y ecuatorianas, tenemos forma de saber cuánto costó la vacuna, ¿no? Se ha divulgado, por ejemplo, una cifra de 24 millones de dólares. Nosotros podemos constatar, el uso de los recursos públicos es público, es de acceso, digamos, para la ciudadanía. Entonces tendremos que ver y realizar un análisis posterior de decir, bueno, a ver, esta vacuna han pagado tanto, ¿por qué pagaron 12 dólares por dosis, habiendo, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca, de lo que conocemos, cuesta entre 4 y 8 dólares, si no me equivoco? Entonces tendremos que preguntar, ¿por qué se pagó el doble? ¿Por qué se pagó el triple por una vacuna habiendo otras opciones? Ahora, lo que no hemos visto nuevamente es una diversificación en cuanto a los proveedores, a los distintos tipos de vacuna. Ya di el ejemplo de esta CoronaVac que acabamos de conocer, que no es efectiva, no es suficientemente efectiva contra la variante que existe en Sudáfrica, y no sabremos más variantes que puedan seguirse desarrollando con el paso del tiempo, porque seguimos teniendo una transmisión a nivel comunitario. Entonces, importante que no se gestionen las cosas con el tremendo sesgo ideológico que nosotros hemos visto. Deben sentarse a la mesa a negociar con Sputnik, por ejemplo, deben sentarse a la mesa a negociar con todas las opciones que nosotros podamos tener, incluyendo la vacuna de China, incluyendo AstraZeneca, Moderna, ahora que se aprueba CoronaVac, también CoronaVac, etcétera. Pero ahí ese sesgo ideológico del que usted se refiere, doctora Vance, ese mismo sesgo ideológico que hizo que este gobierno eche abajo, por ejemplo, un acuerdo que tenía con Cuba para tener algunos profesionales médicos también atendiendo y brindando salud acá en nuestro país. Absolutamente, eso es lo que ha hecho constantemente este gobierno. No, se quejaban, por ejemplo, de que UNASUR tenía sesgo ideológico. Por favor, el sesgo ideológico claramente está en la gestión que realiza el gobierno. Cuando en octubre del año 2019 terminan la misión médica con Cuba, salen los médicos cubanos y que bien nos hubieran ayudado pues durante la pandemia. Parte del sesgo ideológico es decir que el Estado tiene que ser lo mínimo, lo más chiquito, y por eso desfinancian al Ministerio de Salud, que es el mayor proveedor de servicios de salud en nuestro país. Entonces, ha sido reiteradas veces las que el gobierno ha tomado una postura de no hacer lo lógico, de no hacer lo que deberían hacer, lo que está basado en la evidencia, para favorecer, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario. No es un sesgo ideológico, por ejemplo, el priorizar el pago de la deuda externa en 2.000 millones de dólares con años de anticipación y al mismo tiempo retirarle 300 millones de dólares al Ministerio de Salud. Imagínense, si es que no hubieran retirado esos 300 millones de dólares en el año 2020, ¿cuántas vidas de las más de 40.000 muertes en exceso que tenemos en el país, cuántas vidas se hubieran podido salvar si es que teníamos los recursos para poder atender adecuadamente? Entonces, estas decisiones que ha tomado el gobierno, porque yo no los considero siquiera que ellos piensan que son errores, son decisiones conscientes que han tomado que tienen base en su ideología neoliberal de reducir el Estado a su mínima expresión, y que nos ha dejado sin la capacidad, sin las herramientas para responder adecuadamente a la pandemia, con profesionales de la salud que no tienen, como digo, insumos, medicamentos, equipos de protección para poder responder adecuadamente.
300 millones de dólares hubieran no solamente no reducido del presupuesto de salud, sino tendría que verse incrementado. Estamos en este momento en el mismo nivel de presupuesto del año 2015, cuando teníamos al menos 1.700 camas hospitalarias menos. Imagínense lo que es eso. Crecemos en cuanto a la capacidad instalada que tiene el país, ¿no? Al menos 1.700 camas, porque durante el gobierno de Correa, por cierto, se incrementaron más de 4.000 camas en el sector público, camas hospitalarias. Sin esas camas, ¿cómo hubiéramos respondido ante la pandemia? Sin duda, o sea, la capacidad instalada que dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana permitió responder mejor, pero con esta decisión del gobierno de retirar el presupuesto, pues por más buena infraestructura que puedas tener, necesitas talento humano, necesitas medicamentos, necesitas una serie de elementos para poder responder ante una situación, y peor aún, la peor pandemia que hemos atravesado como humanidad en los últimos 100 años. Qué mala suerte para nosotros ecuatorianos del que nos haya acogido con este gobierno que ha hecho las cosas tan mal, y qué importante que tengamos conciencia del significado de lo que serán las próximas elecciones, porque aquí estamos claramente frente a dos modelos. Un modelo que busca profundizar estas políticas y un modelo que busca el que salgamos de este hueco en el que nos han metido para poder tener un futuro que nos represente salud, que nos represente vida a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Doctora, las autoridades sanitarias del propio presidente ha asegurado que se van a adquirir alrededor de 18 millones de dosis para inmunizar a más o menos 8 millones de ecuatorianos, que es lo que aspira a hacer el gobierno antes de terminar su gestión. ¿Usted cree que lo van a lograr? Se necesitarían alrededor de 200 millones de dólares para esos 18 millones de dosis. ¿Usted cree que el gobierno va a terminar con esta parte del plan de vacunación, va a terminar su gestión incluyendo ya o comenzando ya con la vacunación masiva, por un lado? Y por otro, hay la preocupación en la provincia de Pichincha, en el Ecuador en general, sobre la circulación ya aparentemente comunitaria en Quito, en la provincia de Pichincha, de esta variante del COVID-19 británica. ¿Qué medidas se deberían adoptar para enfrentar esta situación ahora con esta variante circulando acá en Quito? Liz, vamos a un corte y que al regresar del corte la doctora Karina Vance te responda la inquietud, porque tenemos que cumplir con este requisito del Consejo Electoral. Vamos al corte y volvemos. Punto Noticias. Inicio del espacio publicitario. ¿Piensas que todos los candidatos son iguales? ¿Todos te repiten las mismas propuestas aburridas? ¿No se parecen en nada a ti? Hay uno que es diferente, un hombre capaz, con experiencia e incansable luchador por los derechos de los más vulnerables. ¡Atrévete! Ekene Recalde, asambleísta por Pichincha, Distrito Sur. Vamos a legislar y fiscalizar por un Ecuador inclusivo y de oportunidades, de justicia social con libertad. Soy Javier Herbas. Atrévete. Somos gente nueva. Vota todo ID. Listas 12. Asambleístas provinciales. CNE 2021. Fin del espacio publicitario. Punto Noticias. Pichincha Universal. 8 de la mañana con un minuto, 8 con un minuto. Estamos conversando con la exministra de Salud sobre el tema de la vacunación que se realiza en nuestro país. Karina Vance, ex ministra de Salud, ex presidenta del Instituto Sudamericano de Gobiernos en Salud, actual secretaria ejecutiva de uno de los gremios más importantes de médicos, como es el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social. Doctora Vance, yo le preguntaba respecto a que si la actual administración gubernamental va a poder concluir o va a poder dejar al menos encaminada esta fase ya de la vacunación masiva como tal, con la adquisición de alrededor de 18 millones de dosis para los que se requería 200 millones de dólares. Por un lado eso, y por el otro, qué hacer frente a la circulación de esta variante británica del COVID-19 ya de carácter comunitario. ¿Qué medidas se deben adoptar? Porque esto ya está en Quito. Hay 2 casos que se conocen, lamentablemente, estos 2 pacientes con pronóstico reservado que se encuentran en la provincia de Pichincha, 2 que no tienen nada que ver el uno con el otro, y sobre todo el de la niña que en los últimos 6 meses no ha salido del país y que tiene o es portadora de esta variante británica del COVID-19. ¿Qué hacer para enfrentar esta situación de transmisión comunitaria de esta variante y el tema de la vacunación masiva? Bueno, en cuanto a la vacunación masiva, recordemos, ¿no? El año pasado, en febrero, en marzo me parece,
El gobierno se comprometía a comprar 2 millones de pruebas diagnósticas PCR para la población hasta la fecha. Vamos, un año casi y hasta la fecha no cumplen con eso. Entonces, por un lado, es difícil confiar en la palabra del gobierno cuando han sido tan mentirosos durante todo este proceso. Ha habido una falta de transparencia terrible. Hasta la fecha no escucho a un funcionario público hablar de los 40,000 muertes en exceso que nosotros tenemos en el país, pese a que son datos públicos que están en el registro civil claramente. Tenemos un 52% de incremento sobre lo que se esperaría en cuanto a muertes que tuvimos en el año 2020. ¿Y cuándo se ha pronunciado el ministro sobre eso? Puede que no sean todas muertes por COVID, pero entonces ¿a qué se deben esas muertes? Debería estar alarmado, debería estar con un sentido de urgencia de por qué sucedió aquello, y no los hemos visto hablando de esto. Ha habido una falta de transparencia terrible. Ahora, nosotros, por cierto, porque uno diría, al comienzo de la pandemia, difícil conseguir las pruebas PCR porque todo el mundo está pugnando por esos recursos escasos a nivel mundial, pero nosotros, ojo, en este momento, en la actualidad, de acuerdo a datos públicos y conocidos mundialmente, tenemos de los índices más bajos de utilizar las pruebas PCR para detectar y confirmar los casos de COVID. Uno se pregunta, ¿estarán tratando básicamente de esconder el número de casos reales que hemos tenido en el país? Y pues, en mi forma de ver, pues posiblemente sí, porque hay países más pequeños, con economías más pequeñas, como por ejemplo Bolivia, que aplica más pruebas PCR que el Ecuador. ¿Por qué el Ecuador no pudo negociar, no pudo conseguir más pruebas diagnósticas? Me parece que nuevamente es un ejemplo claro de que no se cometen errores, se toman decisiones que no favorecen al bienestar del pueblo ecuatoriano. Ahora hay otra cosa. Si es que fuera verdad que tiene comprometido la compra de las 18 millones de dosis, mire lo que está pasando en este momento en Europa. Pfizer y Moderna no están cumpliendo con la entrega, tienen retrasos en cuanto a la producción. Si es que a Europa le están fallando en los contratos que tienen firmado, porque, por ejemplo, Italia le está demandando ya judicialmente a Pfizer porque no está cumpliendo con el cronograma de entrega de las vacunas, ¿qué va a pasar con el Ecuador? Si ya hemos visto lo que han sucedido, se comprometieron en 80,000 dosis, luego que no, que 20,000, que esta fecha, que la otra fecha, total, llegaron 8,000 dosis y una de las dosis a la mamá del ministro. O sea, así se están manejando las cosas en nuestro país, así que yo tengo mis serias dudas acerca de la posibilidad de que logren esto, porque hay factores que están por fuera del poder del propio gobierno poder atender a la situación. Ahora, dígame. Siga, por favor, complemente la respuesta a la pregunta de Liceña. Yo quería plantearle otra inquietud. No, en cuanto a la variante británica que se encuentra en el país, tendrían que hacer lo que siempre tuvieron que hacer, porque hemos tenido nosotros una transmisión comunitaria sin que se fortalezcan la capacidad de hacer seguimiento de contactos, sin pruebas PCR. No podemos saber las personas, no podemos confirmar los casos positivos de COVID, porque si es que tuviéramos suficientes pruebas de PCR, podríamos hacer lo que otros países han hecho, es decir, confirmar a los casos positivos y tomar medidas de aislamiento para esos casos positivos y aquellos contactos que pudieran haber estado en riesgo. Y no tendríamos que tomar medidas que han afectado la economía de nuestro país, que son el aislamiento de todo el mundo, ¿no? Medidas de distanciamiento para todo el mundo. Deberíamos entonces fortalecer la vigilancia epidemiológica. Para eso necesitamos personal, para eso necesitamos recursos, ¿no? Necesitaríamos realizar un verdadero seguimiento en cuanto a los casos positivos, pero eso requiere recursos. Ahora, la variante británica se ha demostrado, hasta ahora, la evidencia hasta ahora demuestra que no tiene una mortalidad mayor, una letalidad mayor, pero lo que sí sabemos es que la transmisión es mucho mayor. Entonces, si es que vamos a tener una transmisión del virus que es mucho más rápida, imagínense el impacto que podríamos tener. Si con una menor rapidez en cuanto a la transmisión tuvimos un escenario como el que se dio en Guayaquil en marzo y en abril, peor aún con un virus que se transmite más rápido, porque el sistema de salud se saturaría de forma más rápida. Pese a que el propio virus no tenga una letalidad mayor, la saturación del sistema de salud que podría existir por una transmisión más rápida sí que puede incrementar la mortalidad. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Si es que no tenemos camas de UCI disponibles, por ejemplo, para atender a aquellas personas que requieren una cama de UCI, va a haber una mortalidad mayor, no necesariamente por el virus, sino por una falta de capacidad de atender esos casos. Doctor Avance, se nos el tiempo, pero yo quería preguntarle, consultarle cómo va. Ustedes le han dado seguimiento como Frente Nacional de Salud y Protección Social, presentaron en noviembre del año pasado
al menos 14 razones por las cuales Catalina Andramuño y Juan Carlos Ceballos deberían ser procesados políticamente en la Asamblea Nacional. Ahora hay un pronunciamiento ya de parte de la Asamblea de que Ceballos debería ser, por un lado, destituido por parte del presidente, que ya vemos ha hecho oídos sordos a este pronunciamiento de la Asamblea, que no tiene, digamos, ningún tipo de cumplimiento obligatorio, es una resolución, nada más, un exhorto que hace el Parlamento. Pero ustedes han hecho seguimiento, ¿saben si los legisladores están dispuestos a iniciar un proceso político de fiscalización en contra de Ceballos? Están dispuestos, hemos tenido el compromiso de los asambleístas liderado por Pavel Muñoz para el 8 de febrero que se reúne el CAL, poder iniciar o continuar el proceso, porque en realidad lo que se ha estado haciendo es levantar toda la documentación, las evidencias que sustentan estas 14 causales y recordemos que con una causal que se demuestre que nosotros consideramos que hay pruebas en las 14 causales y además un ministro de Salud que al escuchar 14 causales yo creo que él pensó que era competencia y ha seguido acumulando causales, porque en este momento ya no serían 14, pues hemos visto claramente que son más, con el tipo de decisiones que ha tomado él, y por cualquiera de esas causales, o las últimas que él mismo ha salido públicamente a sustentar, la evidencia está ahí, por boca del propio ministro, ¿no? La decisión de priorizar a su familia por sobre el personal de salud de primera línea que tendría que haber recibido la vacuna, tendría que el CAL el 8 de febrero pues reunirse y con la evidencia que se ha acumulado ya a través de estas semanas poder iniciar inmediatamente un juicio político para la destitución del ministro. Qué pena que no se dio más rápidamente, ¿no? Porque uno dice, hijo, si es que ese ministro hubiera salido muchísimo antes, ¿cuánto hubiéramos hecho mejor, no? Uno se pregunta, yo creo que realmente el señor es un riesgo para la población y tendría que salir inmediatamente del cargo que ostenta, porque sinceramente me parece que cualquier persona con una capacidad técnica y espina dorsal, es decir, la capacidad de pararse y decir, esta es la decisión adecuada, ¿no? Transparente, con evidencia que vamos a tomar, y aunque mi mamá sea mayor de edad y también quisiera yo que reciba la vacuna, tener la espina dorsal y decir, ¿saben qué? Vamos a priorizar aquí la transparencia, vamos a priorizar los principios de ética, de equidad, de justicia, como debería ser la gestión pública en nuestro país. Bueno, solo está llamado a declarar. Tenemos ahora una publicación de hace 42 minutos de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado que dice que con base en varias denuncias presentadas, la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación previa contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por un presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas. Ojalá que así sea. Hemos visto una fiscalía que actúa, pero de forma paupérrima en nuestro país, persiguiendo, por ejemplo, a actores políticos con los que no coinciden, buscando sentencias que no tienen ni pies ni cabeza, como el influjo psíquico contra el presidente Correa. Entonces, espero que así sea, ¿no? Yo creo que ellos se mueven al son de lo que busquen sus patrones, y ahora que la Asamblea se ha pronunciado de forma unánime pidiendo al presidente de la República que salga el ministro, porque es claro y a nadie puede negar que el señor es un peligro para la sociedad ecuatoriana, pues ahora parecería que la Fiscalía va a hacer algo. Que bueno, ojalá que así sea, porque sinceramente no podemos permitir en nuestro país, no podemos naturalizar el tipo de cosas como esta, de aprovecharse de un cargo público para favorecer a los familiares de él. Muchísimas gracias, doctora Vance, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Karina Vance, exministra de Salud, exdirectora del Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud de UNASUR y actual secretaria ejecutiva del Frente Nacional por la Salud y la Protección Social, que ha estado con nosotros. Gracias, doctora Vance. Muy amable. 8 de la mañana con 11 minutos. Alexis, tiempo de una pequeñísima pausa. En contexto de nuestro siguiente diálogo estará con nosotros el economista Pedro Páez, experto económico, investigador y docente universitario. Hablaremos con él de varios asuntos de materia económica, como está este proyecto de ley de defensa de la dolarización que está ya listo para llegar a la Asamblea Nacional. Vale, vamos.